Hola, bienvenidos a la serie Principios de Fe. El tema que abordaremos hoy es la Iglesia del Señor. Iglesia es una palabra de origen griego, eklesia. Etimológicamente, la palabra griega eklesia es compuesta de dos raíces griegas, ek, para fuera, y klesia, que significa llamados o convocados. La eclesia era una asamblea del pueblo convocada en un lugar público de consejo para un propósito de tratar asuntos públicos. Era la principal asamblea popular de la democracia ateniense en la Grecia antigua. Era la asamblea popular abierta a todos los ciudadanos, hombres, con más de 18 años. Iglesia fue también la palabra griega elegida por los autores de la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea. Kehal Yahvé era el término hebreo usado entre los judíos para designar la asamblea general del pueblo del desierto. Jesús, al establecer su iglesia, usó este término para designar la asamblea o congregación de creyentes, para designar la reunión de personas llamadas para afuera o separadas. Indica un grupo de personas que están reunidas, porque fueron convocadas, porque alguien las llamó para aquella reunión. Sinónimos de esta palabra serían asamblea o congregación y aparecen 115 veces en el Nuevo Testamento. Así como Dios estableció la organización y la autoridad a través del sistema de gobierno civil, Él también instituyó a través de su iglesia el orden y la autoridad eclesiástica. Él la estableció para dirigir, cuidar e instruir en asuntos espirituales. Fue eso que Él enseñó cuando dijo en Mateo, capítulo 18, versículo 18. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Esta declaración conserva su fuerza en todos los siglos. A la Iglesia ha sido conferida la potestad de obrar en lugar de Cristo. Ella es el instrumento de Dios para conservación del orden y de la disciplina entre su pueblo. Después de la era patriarcal, el Señor eligió a Israel como su pueblo e iglesia en el desierto y la organizó con varios propósitos: establecer el orden, proveer los recursos para el sostén del sacerdocio, elegir líderes, mantener los principios de la palabra de Dios y mantener inalterables los rituales del santuario, entre otros aspectos. Con propósitos semejantes, Él organizó la iglesia del Nuevo Testamento, solamente actualizando y agregando algunos aspectos para la nueva iglesia, tales como la adoración por parte de los redimidos, como está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47. Nos dice: alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Para que haya cuidado recíproco por parte de los miembros de la iglesia, como exhorta el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 12, el versículo 23. Para que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen los unos por los otros. Otro grande y principal propósito era para predicar el Evangelio del Reino en el mundo entero, según la orden del Maestro, registrada por Mateo en su Evangelio en el capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro de los motivos que justifican la creación de la iglesia era para la exhortación de unos a otros en amor, con el fin de que haya crecimiento en el cuerpo, según carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Otro gran objetivo era a fin de ordenar y enviar pastores y obreros a los diversos campos misioneros alrededor del mundo, según lo registra el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, el versículo 14. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Los mismos propósitos para con la iglesia del Nuevo Testamento son aplicados a la iglesia de Dios hoy. A pocos años de su surgimiento, la lideranza del movimiento adventista comprendió que al aumentar más y más sus miembros, sin alguna forma de organización, habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para que la obra en nuevos territorios fuera dirigida de manera óptima, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Aquellos que desean hacer parte del pueblo de Dios deben tener en mente que a ejemplo de la iglesia del pasado hay privilegios y deberes, como tiene todo miembro del cuerpo humano, el cual Dios usó para ilustrar el funcionamiento de su cuerpo, que es la iglesia. Veamos algunos de los privilegios que disfrutamos al tornarnos miembros de la iglesia del Señor. Primero, recibir el bautismo, como lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 38, que nos dice: y mientras seguían su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro, y los dos, Felipe y el eunuco, descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Participar de la alianza entre Dios y su iglesia, hecha con aquellos que entran en pacto con Él, como lo registra el apóstol de los gentiles en su primera carta a los Corintios, nos dice: y después de dar gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De igual modo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la bebáis, bebedla en memoria de mí. Otro de los deberes que el miembro tiene como privilegio es de asistir a reuniones, ejercer cargos de iglesia, tales como anciano, diácono o diaconisa, dirigente o director, secretario, profesor o músico, cantor, predicador y muchos otros. Otro punto que queremos destacar es que la iglesia recibió la autoridad para recibir y encaminar asuntos espirituales. Porque a la iglesia se le ha concedido la potestad de obrar en lugar de Cristo. Ella es el instrumento de Dios para la conservación del orden, de la disciplina entre su pueblo. El Señor le ha delegado la potestad de arreglar todas las cuestiones referentes a su prosperidad, pureza y orden. A ella también le incumbe la responsabilidad de excluir de su comunión a los indignos, que por su conducta contraria a la de Cristo deshonrarían la verdad. Y cuanto haga la iglesia de acuerdo con las directivas dadas en la palabra de Dios, será ratificado en el cielo. Así que el cuerpo de creyentes tiene la autoridad para tomar medidas disciplinarias en la iglesia, que no son para castigar al miembro que yerra, desobediente, sino para ayudarlo a ver su propio peligro y seguir en el camino correcto. Y también para que entienda que el Señor no le agrada ver a sus hijos en el error. Por eso, debemos amonestar a toda alma que está en peligro. No podemos dejar que nadie se engañe. El pecado debe ser llamado por su nombre. Debemos declarar lo que Dios ha dicho respecto de la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si persisten en el pecado, el juicio que ha sido declarado por la palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. Al elegir pecar, niegan a Cristo. La iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones.
o ella misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él. Disciplinar a un miembro no es un trabajo que la Iglesia desee realizar, pero a veces este triste trabajo necesita ser hecho. De igual manera, ningún miembro desea pasar por este proceso. Pero si hubiera necesidad de esto, aquel que es merecedor de disciplina se debe conformar y consolar en los textos de la palabra de Dios que serán leídos a continuación. Porque el mandamiento es antorcha, la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones de la disciplina. Está en Proverbios capítulo 6, versículo 23. Feliz el hombre a quien Dios disciplina. Por tanto, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Está registrado en Job capítulo 5, versículo 17. Otro texto. El que ama la instrucción, ama la ciencia. El que odia la reprensión es tonto. Lo encontramos en el libro del sabio Salomón, Proverbios, capítulo 12, versículo 1. Y un último texto. La disciplina severa es para el que abandona el camino. El que aborrece la reprensión morirá. Proverbios, capítulo 15, versículo 10. Todo miembro de la Iglesia debe aceptar los consejos y las disciplinas que son dadas con amor, porque el futuro va a revelar los grandes beneficios de la corrección. Eso es lo que la Biblia garantiza en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 10 y 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, porque participamos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando algún miembro abandona la fe, la Iglesia tiene la autoridad divina para retirar su nombre de la lista de miembros, así como cualquier asociación civil. Por ejemplo, si un miembro de un club social deja de pagar la cuota mensual o infringe los reglamentos que prometió cumplir, seguramente será desligado de aquella sociedad. Cuando alguien actúa de manera contraria a los principios de fe, la Iglesia puede tomar medidas disciplinarias, separando al infractor de la comunión. Esa actitud está avalada por el consejo del apóstol Pablo a la Iglesia en su primera epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 10 al 13. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Como vimos en el tema de hoy, Dios tiene una iglesia en la tierra. Aunque débil e imperfecta, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Es el objetivo de Dios que su iglesia sea su representante en la tierra, actuando en nombre de Él, reprobando lo que Él reprueba y bendiciendo al mundo en su nombre. ¿Desea usted ser así bendecido? ¿Desea ser parte de la iglesia de Dios en la tierra? Entonces aproveche la oportunidad que el Señor le está concediendo mientras asiste a este programa y tome una posición decidida. Les invito a que me acompañen en una oración en este momento. Querido y amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por comprender que tú tienes una iglesia aquí en esta tierra y que la constituiste para que podamos ser una luz para el mundo, para que podamos día a día revelar tu santo y buen carácter y así poder atraer a muchas almas que aún están en tinieblas. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir el propósito con que nos has hecho conocer esta verdad. Que tu santo y buen Espíritu también nos capacite para poder ser una luz para todo el mundo. Lo pedimos y agradecemos
En el santo y buen nombre de Jesús. Amén. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando tu gusto, Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando en su anhelo mejor. Bueno, me despido deseándole las más ricas bendiciones y nos vemos en el próximo programa, donde estudiaremos el importante tema, el bautismo y la Santa Cena. Que Jesús le conserve en paz y le guarde. Amén.